¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. Desde lo más profundo de mi ser, que es el sentir de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, llegue esta bendita palabra de vida para su corazón y del fruto que Dios, Cristo y sus representantes queremos que dé: vida, comprensión, para estar firmes con la bendita esperanza que tenemos todos aquellos que no por palabras sino por hechos estamos mostrando la fe de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Me pongo a los pies de Cristo, que es usted, bendito hermano y bendita hermana, para continuar con la enseñanza número 55, habiendo ya orado por todos los suscriptores, por todos los seguidores en México, en España, en Colombia, en Brasil, en Perú, en Argentina y en todo lugar donde Dios esté permitiendo esta bendita palabra llegar. Así, bendito hermano y bendita hermana, también pido y ruego por todos mis hermanos en Cristo Jesús que no conozco, que por otros medios santos y que Dios ha puesto pueda llegar también esta bendita palabra. Así que continuemos con la enseñanza número 54 del libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 30. Palabra de Dios. Ayer veíamos una profecía que Pablo, al estarse despidiendo ya porque iba a subir a Jerusalén y estaba profetizando que ya no iban a volver a ver su rostro, una vez que Dios lo utilizó y dejó una obra bastante grande mediante el poder de Dios en lo que fue Asia, Europa y Jerusalén, y dejó mucha semilla. Pues bueno, ya no tenía mucho tiempo por concluir el reposo del llamamiento como ministro. Sí iba todavía a estar unos años más padeciendo en cárceles, como ya lo profetizó, pero estaba diciendo que ya no iban a ver su rostro. Recordemos algo muy importante, que antes de irse, Pablo juntó a los ancianos a la iglesia para darles la exhortación y la amonestación de lo que es el pacto ministerial que hemos aprendido el día de ayer y de antier con el ejemplo de Pablo y las indicaciones que les da ya como representantes. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que esta bendita palabra de vida que Dios está permitiendo es para quitar el engaño y la ocasión de Satanás y de los obreros fraudulentos que engañan a las ovejitas y reconocer el fruto que debe de tener un verdadero representante, el fruto de Dios en un verdadero representante, y estamos estudiando cómo Pablo se puso el ejemplo a este grupo de ancianos. Y de igual manera, cómo Dios, por medio de Pablo, está profetizando que después de su partida tuvieran mucho cuidado porque iban a entrar lobos rapaces disfrazados, como ya lo expliqué ayer en el versículo 29, ¿verdad? Entrarán ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y dice en el 30 para continuar: y de nosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarte así a los discípulos. Bien, voy a explicar esto, voy a hacer un poquito de resumen para poder entender bien el porqué de este bendito versículo, de esta enseñanza que Dios profetiza, porque este fruto. Y de nosotros mismos se levantarán hombres que hablen perversidades, cosas perversas. Mire, bendito hermano y bendita hermana, para poder fortalecer esto, ayer yo le tocaba un versículo que lo vuelvo a repetir y se lo vuelvo a recordar en Primera de Juan, capítulo 2, en donde dice, capítulo 2 o capítulo 3, en donde dice: habrán escuchado que viene el anticristo, mas yo les digo, hijitos míos, que ya es el último tiempo, porque han surgido
muchos anticristos. La palabra anticristo significa contra Cristo. Y contra Cristo es todo aquel que piensa que es cristiano, que habla en contra de la cruz, en contra de morir, en contra de darle la vida a Cristo Jesús, en contra de salir del mundo, en contra de sacrificar nuestras vidas. Esos son los anticristos, los que están siempre contradiciendo el Evangelio y la bendita palabra del camino de vida. Entonces dice así la bendita palabra: este es el último tiempo, porque han surgido ya muchos anticristos. Y dice la palabra: salieron de nosotros. Lo mismo que aquí está profetizando, ¿verdad? De nosotros mismos se levantarán. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Ahora, ¿qué significa esto? Sí, bendito hermano y bendita hermana. Como representante, como siervo de Dios, para gloria de Dios, todo el tiempo que me ha utilizado para llevar el Evangelio y para predicar a la gente que era del mundo, a la gente que era extraña, a la gente que estaba ajena al pacto, y por medio del Evangelio y por medio del Espíritu Santo que Dios me dio, algún día les tocó el corazón para poder ser llamado, para poder entrar por la puerta del redil, y con gozo entraron, pero que después, por la incredulidad, por falta de fe, por terquedad, regresaron para atrás o no cumplieron con el pacto. Bueno, escrito está, ponga atención a lo que le voy a decir. Ahí están los contactos. Yo le puedo fortalecer esto que le voy a decir con la bendita palabra. Claro que aquí se lo digo con citas bíblicas que vienen en la bendita palabra de Dios, pero si gusta, se lo ampliamos más. Una de las cosas de provocar a Dios a ira, después de haber recibido el llamamiento y de haber sido incrédulo y de haber transgredido el pacto como discípulo o como representante, según la estatura que yo haya alcanzado, pero con conocimiento, y amé más las tinieblas, entonces mi postrer estado pasa a ser peor que cuando yo vine. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra, y es un justo pago de Dios. ¿Qué es? Que mi postrer estado pase a ser peor. Bueno, yo le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Que yo no lo era así, pero se lo voy a poner. Si yo era narcotraficante, si era asesino, si era secuestrador, si era violador, si era feminista, si era de lo peor en el mundo, como lo catalogan hoy las autoridades del mundo, muy bien, Dios me perdonó, vine y me arrepentí, estuve un año y medio, transgredí el pacto de Dios, ¿y qué es que paso a ser peor? O mi postrer estado pasa a ser peor que el primero. ¿Qué significa eso? Muy bien, pues para Dios es peor, fíjese bien, es peor, grábeselo bien hermano, es peor un instrumento del diablo que se dedique a matar espiritualmente y ir en contra de la cruz de Cristo, y se dedique y sea homicida y hable mentira y hable perversidad para arrebatar a las ovejas, para arrebatar a los que verdaderamente he creído, porque es peor el homicidio espiritual que el físico. Es peor el secuestro para llevarlos a Satanás que un secuestro para cobrar una recompensa por ignorancia y por estando muertos. Entonces, recordemos que en San Juan 8:44, ¿cómo le decía Jesús al primer pueblo? Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y recuerde que la Biblia es espiritual. A mí Cristo Jesús, por medio del Evangelio, me vino a dar vida, vida espiritual. Pero de igual manera la palabra de Dios dice que el pecado paga un salario, y es la muerte. La separación, la presencia del Espíritu Santo es mi vida. El que se me salga, me quedo muerto otra vez. Ahora bien, hay muchísimos lobos rapaces
que se disfrazan de ovejitas para decir, no le creas, hermano, ese es legalista, no, pare de sufrir, Dios no trajo la cruz, Dios no te va a hacer sufrir, tú tienes que tener casa, tienes que estar, y te empiezan a engañar para asesinarte espiritualmente. Entonces, por eso dice, ustedes son de vuestro Padre, y los deseos de vuestro Padre que dice, Él ha sido homicida desde el principio. Entonces, yo como cristiano, me dedico a bajar de la cruz a alguien para regresarlo al mundo o para cualquier concupiscencia que va en contra de la bendita palabra y me volvió un asesino. Y eso es peor para Dios que un asesino de los que ahorita están en Rusia, en Ucrania, matando gente. Es peor que un narcotraficante como el Chapo Guzmán. Para Dios. No para la sociedad que está ciega, no para los gobiernos del mundo que están ciegos, ¿verdad? Porque bíblicamente Dios es enemigo y va a pedir cuentas de eso. Ahora, yo sé, bendito hermano y bendita hermana, por la palabra de Dios, que si soy infiel al llamamiento de mi Señor, el castigo empieza aquí desde antes que irme al lago de fuego, porque luego me voy al lago de fuego. El castigo empieza desde aquí. ¿Cuál es el castigo? Que se me quite el Espíritu Santo y se me meten enemigos, que son lobos rapaces, que son demonios, ¿sí? Y que no perdonan al rebaño para ir en contra de la verdadera predicación, en contra de lo que vino a traer nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí está ya, hoy nos vamos dando, y de ustedes mismos se levantarán hombres, de ustedes mismos. ¿Quiénes? Los anticristos, los que no creyeron, los que transgredieron el pacto. Yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que en el trayecto que Dios me ha permitido, como le he venido dando testimonio para gloria de Dios en todo este tiempo, a mí me consta, gente que hubo aquí, gente que no toda, ¿verdad? Gente que hubo aquí, hoy predican perversidad, hoy están en contra de lo que Cristo Jesús trajo y se han quedado engañados con espíritus y su postrer estado ha pasado a ser peor. Entonces, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, y el único que puede hablar cosas perversas es Satanás. Recuerde que nosotros, o bíblicamente Dios nos habla de dos lenguas. Una que es terrenal, que se escucha muy bonito, y otra que es la de Dios, que son dos espadas, ¿sí? Y perversidad es estar enseñando todo lo que es inmundo para Dios, son los deseos de la carne. Hablarán cosas perversas, fíjese bien, para arrastrar tras sí a los discípulos. Sí, es muy importante porque recuerde que la palabra discípulo, bendito hermano y bendita hermana, significa aprendiz o alumno, ¿sí? Y generalmente, claro que es mucho más fácil para Satanás y sus instrumentos que transgredieron el pacto de Dios, saben identificar a alguien que todavía no tenga la plena certeza, ni la sabiduría, ni el crecimiento espiritual para poderlo engañar y para podérselo comer. Recordemos, Dios usa parábolas, usa la parábola como lobo rapaz, que no perdonarán a la ovejita. Hermano y hermana, a mí, gloria a Dios, me han criticado mucho diciéndome que la mayoría predica diferente a lo que yo predico. Ok, aquí está proféticamente, ya no por mí, y no nada más en esta cita bíblica, sino hay muchas citas bíblicas en donde Dios nos habla de que la mayoría, antes de que viniera Cristo, de que la mayoría de las iglesias serían apóstatas, serían anticristos. No lo digo yo, lo que pasa es que esas personas o esos que se piensan que son cristianos, pues obviamente Dios no les permite ver la verdad. Bendito hermano y bendita hermana. Y recordemos, estamos en los tiempos de apostasía. Y hay un poder
que quiere arrastrar. Y es muy importante esta bendita palabra, arrastrar. ¿Qué es arrastrar? Mire, por ejemplo, vamos a hablar de un secuestrador que quiere agarrar a una niña de 12 años, pues llega y la agarra de los pelos, ¿verdad? O de la ropa, como yo he visto así en cómo los suben a los... y los arrastran para llevárselos. Ahora, arrastrar es con la espada, es con palabras persuasivas, es simbólico, ¿verdad? Porque se los llevan como imán y los regresan al mundo y los regresan al engaño. Palabra de Dios. Dice en el versículo 31, por tanto, sea discípulo, hermano, sea ministro, sea quien sea usted, aquí está el mandamiento de Dios. Por tanto, velar. Hay una coma. Recuerde que yo enseño conforme va la coma para no adelantarme. Ahorita vamos con lo de hoy. Velar. Es otro tema muy profundo en la bendita palabra de Dios. Porque con simbolismos, con parábolas, Dios nos dice que cuando Cristo Jesús murió y resucitó en la cruz, vino la noche. Y Satanás representa la noche y las tinieblas. Y la bendita palabra dice en Apocalipsis capítulo 12 que Satanás sabe que le queda poco tiempo y que se fue a hacer guerra contra la mujer, contra los que guardan los mandamientos de Dios, contra los santos. Así lo dice la palabra. Ahora bien, la palabra velar. Claro que nosotros somos del día, no somos de la noche. Cristo Jesús nos vino a aprender mediante el Espíritu Santo que representa el aceite para tener prendida mi lámpara y ser del día y no de la noche. En la noche generalmente uno se emborracha, uno adultera, uno fornica. De hecho, en la mayoría del mundo, la gente que busca diversión, los jóvenes que buscan pachanguear, los adultos que buscan, los bares, los cabarets, los chipendel, todo ese tipo de cosas mundanas que yo no señalo ni critico, ¿verdad? Porque yo no juzgo eso, generalmente son de noche, ¿verdad? Y en la noche se hace eso, ya como simbolismo. Ahora también, la palabra velar es porque yo le pongo un ejemplo que también en la Biblia, que nos habla que la noche tiene 4 vigilias. Y las 4 vigilias que dice la Biblia están divididos en 4 horarios. Es como una naranja que usted la parte en 4 partes, 4 gajos. Esas son las 4 vigilias. La primera vigilia, porque para los judíos y en el calendario hebreo, el día termina a las 6 de la tarde. Por ejemplo, hoy que es día miércoles, va a terminar este día miércoles a las 6 de la tarde, termina el miércoles, y para los judíos el jueves empieza a las 6 de la tarde con un segundo. Ya empieza el día jueves. Entonces, la primera vigilia para los judíos, que empieza ya la noche, es de 6 a 9 de la noche, que sería 3 horas. 6, 7, 8, 9. Luego, la segunda vigilia es de 9 a 12 de la noche. Sería 9, 10, 11, 12, otros 3. Luego, de las 12 de la noche a las 3 de la mañana es la tercera vigilia. Bíblicamente, que sería 12, 1, 2, 3. Y la cuarta vigilia, que es en la que estamos nosotros ahorita le voy a decir algunas citas bíblicas, es de 3 a 6 de la mañana. Ahora, una de las citas bíblicas para saber que estamos en la cuarta vigilia, después de 2000 años, es que la noche ya está avanzada y muchos duermen. Y muchos duermen ya. Así dice la palabra, la noche ya está avanzada, velar. Y le voy a poner de ejemplo una parábola de por qué está la apostasía hoy, con ejemplos que el Dios del cielo y Cristo Jesús ponen sobre velar. Le voy a poner un ejemplo. Viene un empresario muy rico y contrata a veladores para guardar los lingotes de oro, las piedras preciosas
y riquezas enormes, cuantiosas, que hay en una empresa. Y los capacita con armas para que cuiden en una torre, en una puerta, cada uno, por los ladrones y la gente que desea enriquecerse ilícitamente. Y se les paga. Ok. Empiezan a las 6 de la tarde, porque en el día no hay problema. Empiezan a las 6 de la tarde. Y el velador, de 6 a 9, está muy despierto, está atento con su arma, está platicando, está con otros, no hay problema, no hay sueño. Así hace 2000 años, los primeros cristianos que empezaron cuando no había apostasía son los que estuvieron de 6 de la tarde a 9 de la noche. Luego, de 9 a 12, de igual manera, todavía no hay sueño, soy joven, ¿verdad? No hay sueño, estoy muy bien. Ese es el cristianismo que fue después de Cristo, después de apóstol, después de los apóstoles que siguieron a Cristo, no sé, hace 1800 años, hace 1700 años. Luego, entra la tercera vigilia, que es de 12 a 3 de la mañana. Ahí empieza a entrar un poco el sueño. Los primeros bostezos, se empieza a quedar uno un poquito callado, pero sigue todavía despierto. Ese fue el cristianismo de hace 100, 200, 300 años para atrás. Pero viene la apostasía, que estamos ya esperando el amanecer, que ya está el alba, que ya viene Cristo Jesús, que ya no tarda, está entonces la cuarta vigilia, los que nos tocó vivir en estos últimos tiempos, de 3 de la mañana a antes de que amanezca, que amanece como a las 5:30 o 6 de la mañana. Y que a esa hora un velador empieza a cabecear, le empieza a ganar el sueño. Y muchos ladrones han entrado para robar sus riquezas, que Dios les había dicho que guardaran, que es la santidad, que es el oro de la santidad y el plata de la santidad, como dice también en la parábola de San Mateo de las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas. ¿Qué se les dice? Velar, velar. Porque 5 vírgenes cabecearon, así se la cabecearon y sus lámparas se apagaron. Ahora, ¿qué es cabecear, bendito hermano y bendita hermana? ¿Y qué es estar velando? Velando, sobre todo ahora que estamos en la apostasía y que ya está el amanecer, es no descuidar ninguna área de los mandamientos y de los consejos de vida que Dios nos da y echar mano a todo, aunque nos digan legalistas, aunque nos digan locos por estar en la cruz, aunque nos digan exagerados por estar todos los días dando nuestras vidas a la oración, a la lectura, al amor a Dios, al amor al prójimo, al campo, como yo ya le dije y le he puesto parábolas y ejemplos. Una persona que tiene 5 horas para sacar monedas de oro en 2 cubetas, sabiendo que todas las monedas que logre sacar en 5 horas van a ser para él, yo le apuesto que en esas 5 horas no descansaría. Yo le apuesto que no contestaría un teléfono. Yo le apuesto que no perdería el tiempo, aunque le ofrecieran negocios cuantiosos que no se iba a comparar con las monedas que está sacando de oro. Yo le digo que no atendería nada y estaría mentalizado totalmente en eso. De igual manera, el cristiano que ha tenido entendimiento hoy está totalmente amando a Dios y al prójimo todos los días, en todo momento, a toda hora, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, meditando de día y noche en este libro de la ley, y así no cabeceamos. Así llega Satanás a seducirnos para ponernos tentaciones a la carne, y le digo, no tengo tiempo, estoy bien clavado, perdóname, pero no. Entonces, eso es, bendito hermano, velar. Recuerde también, hay una enseñanza sobre esto que estamos viendo de velar.
ya proféticamente con Pedro. Y es proféticamente, toda la Biblia es profética, pero lamentablemente no muchos la entienden. Pedro, cuando Jesús les decía que tenía que padecer, Pedro le dijo: Señor, yo nunca te voy a negar. Y él dijo: Pedro, 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 antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. ¿Sabe qué estaba profetizando Cristo ahí? No tanto de Pedro, que sí lo negó 3 veces, pero todavía tiene una enseñanza profética. Estaba enseñando que antes de que viniera Cristo, antes de que viniera el amanecer, porque en el amanecer canta el gallo, como a las 5, 4 y media, 5 de la mañana, ya muchos cristianos lo han negado el día de hoy. Muchos cristianos lo han negado el día de hoy. Y van a llorar, pero no como Pedro, sino peor, porque ya no van a tener salvación. Entonces, velar, hermanos, aquí nos está diciendo, por tanto, velar. Ya le dije lo que es velar, ¿verdad? Velar es ocuparse en estas riquezas al 100%, estar en la cruz, estar totalmente en cuerpo, alma y espíritu, echando manos de estas riquezas que me mantienen despierto, amando a Dios y amando al prójimo. Velar, todos los días, todos los días. Como yo le ponía el ejemplo el día de ayer de una rama y de un árbol. Usted le quiere quitar una rama a un árbol por 3 horas, se empieza, con el sol, se empieza a secar. La quita un día del tronco, empieza a morir. La quita 2 días. Ahora imagínense aquellos cristianos que nada más van 2 horas a un tronco y luego 6 días en el mundo, pues lógicamente, hermano, o los que 1 hora diaria pasan, o por los que no aman al prójimo, obviamente están muertos. Para que Cristo Jesús nos sustente, porque ese es el pan de vida, hay un precio. El sustento son las riquezas que nos trajo. El sustento de mi vida es el campo que me trajo. Entonces, eso es velar. Eso me va a mantener despierto. Y también como parábola yo se lo digo, mire, cuando este servidor, por ejemplo, usted mismo, ¿verdad? Muchas veces no hay algo que hacer en la casa o algo que hacer, ejemplos, parábolas, o algo que hacer, me empieza a entrar el sueño. Me empiezo a acomodar, empiezo a pensar en otras cosas. Pero si tengo cosas que hacer y empiezo no a pensarlas hacer, sino a hacerlas, se me quita el sueño. Y me meto 1 hora, 2 horas, 3 horas, activo, que a pintar, que a escombrar, que a esto, y ¿sabe qué? Se me quitó el sueño. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, sí, Dios pone muchos simbolismos para poder entender lo que es velar y no ser arrastrados. Porque ya le dije, van a venir estos anticristos, van a venir estos instrumentos que hoy nos acechan y están alrededor, muchas iglesias apóstatas, pero si yo estoy sacando mis monedas de oro y sé que tengo 5 horas, no los atiendo, no les hago caso, no me van a engañar, no me van a arrastrar. Dice velar, dice acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, otra vez, recordemos, bendito pueblo de Dios, estamos aprendiendo el sentir de Dios por medio de un siervo. No el dinero, no las ofrendas, no, sino verdaderamente lo que hay dentro, el padecimiento que tiene un siervo por las ovejas. Como dijo Cristo Jesús, el que no padece juntamente conmigo no va a entrar al reino de los cielos. ¿Pero qué es padecer, Cristo? El día que seas ministro y con el Espíritu Santo, que no seas hipócrita, entonces lo vas a entender. Porque Pablo también decía, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Adán y a Eva, sus sentidos de la verdadera fidelidad a Cristo se han extraviado. Entonces,
Un verdadero siervo de Dios que tiene el Espíritu Santo ruega, amonesta, llora, suplica. Cuando está dando la palabra, hermana, hermano, por favor, quiero escuchar de usted, prométame, por favor, si entendió, si tiene dudas, dígame. Bueno, por lo menos yo he tenido el privilegio, para gloria de Dios, de tener ese sentir y de haber exhortado con lágrimas, con amonestaciones, recordando. Y muchas veces se lo digo, hermano, quiero escuchar de usted, vamos a hacer un pacto ahorita con Dios, yo quiero fe, usted está decidido, me promete para que... Sí, hermano, bueno. Entonces, recordemos el fruto de Dios y de un verdadero siervo. Aquí 3 años, hermano, que son pocos, porque Pablo trabajó más, recordándoles la palabra, recordándoles el pacto. Y ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Un verdadero siervo de Dios conoce perfectamente bien que hay un enemigo. Y conoce perfectamente bien que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que lo que está escrito se cumple y que está cumplido. La apostasía y cuántos han sido arrebatados hoy por el engaño de Satanás y la estrategia de los hombres. Entonces, así, en los tiempos de Pablo, muchos fueron arrebatados. Claro que Pablo ya se iba. Claro que Pablo ya no iba a ver su rostro. Claro que Pablo les está profetizando el peligro del adversario, de lo que hoy no se habla. Dice entonces, y ahora hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Ahora, dejen orar. Ahora, si ustedes son fieles y se entendieron, voy a encomendar, voy a interceder, voy a pedir y se los voy a encomendar a Dios y a la palabra de su gracia. Ahora, muy importante, bendito hermano y bendita hermana, la palabra de su gracia. Como yo ya le he venido diciendo, el único libro de todos los libros que hay en el planeta Tierra que tiene vida es la Biblia. Porque así lo dice en Hebreos. Porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, hasta discernir las intenciones más íntimas en el corazón. Bien, entonces, esta palabra tiene vida, bendito hermano, ¿verdad? Y esta bendita palabra, cada mandamiento que se nos da, porque venir a la palabra es venir a los consejos de Dios, es venir a cada mandamiento. Ahora, detrás de cada mandamiento, si usted lo practica, hay vida. Hay vida. Como le vuelvo a repetir, otra vez le vuelvo a poner para que puedan tener con manzanitas, con parábolas. A mí se me dan las 2 cubetas de 20 litros y hay 3 toneladas que no voy a poder sacar en 5 horas, pero yo sé que en 5 horas puedo ser multimillonario. Ahora bien, ¿sí? Se me dice que no me distraiga, que esas 5 horas saque todo. Ahora, va a haber gente que va a tratar de distraerme, pero ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, si yo pienso en ser rico, nada me va a distraer. De igual manera, esta bendita palabra me incita a amar a Dios y amar al prójimo. Esta bendita palabra me incita a separarme totalmente del mundo. Esta bendita palabra me incita a meditar día y noche y sobre todo a trabajar en la obra de Dios. Ahora, viene Satanás y no tengo tiempo para atenderlo. Estoy ocupado. Mi mente no tiene tiempo para estar pensando en el Facebook, en el Internet, en las vacaciones, en tener dinero. ¿Por qué? Porque estoy preocupado por la ovejita, porque tengo que estar preparando temas, porque estoy esperando a Cristo, porque tengo que orar todos los días por horas. Pero no tengo tiempo. Entonces, eso me mantiene en vida porque todo eso que hago son mandamientos que Dios me da y que son de vida.
Espero que pueda entender. Y yo le ponía el ejemplo también, muy importante, ¿verdad? Que a mí me contratan como un obrero en una fábrica para manejar una máquina muy peligrosa en donde tengo que estar metiendo yo ciertas cosas para procesarlas, ¿verdad? Pero que si me descuido tantito, me puede jalar mi cuerpo y me puede jalar y puedo tener un accidente. Entonces, yo en el momento en que esté operando la máquina, voy a tener mis 5 sentidos, voy a estar bien despierto y por más que me hable alguien atrás o si suena mi teléfono, no me voy a distraer. Voy a estar con mi mente bien, no me va a distraer nada. Lo mismo es el camino para tener vida. Esta bendita palabra nos enseña a amar a Dios y amar al prójimo, que es que fui comprado y que es este bendito campo, esta herencia que me lleva a servir al Señor, que me lleva a atesorar donde no hay ladrón y polilla y me mantiene firme todo momento. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y aquí está, ya a la palabra de su gracia. Porque esta bendita palabra, cada mandamiento me da poder. La gracia es poder. Vuelvo a repetir, cada mandamiento me da poder para mantenerme con mis 5 sentidos firmes. Dice, y la palabra de gracia que tiene poder, aquí está, para sobreedificarlos y dar herencia con todos los santificados. Ahora sí, tiene poder para sobreedificar. Bien, le explico, bendito hermano y hermana. La palabra edificar viene de construir, viene de levantar una construcción. La bendita palabra con parábolas siempre nos enseña que Cristo Jesús es la piedra que rechazaron los arquitectos, pero que ha venido a ser piedra de ángulo y ha venido a ser piedra para poder edificar a los que hemos creído. Piedra de tropiezo para los que no creyeron. Ahora, ¿de qué edificación está hablando? Recordemos, hemos visto también que nuestro Señor Jesucristo vino a destruir el primer pacto, vino a destruir el primer templo, vino a destruir lo que era una sombra que fue en el primer pacto, como los que han dado un seguimiento en Romanos, en Hebreos, en Gálatas, que era una sombra, y vino a decir, ven, este templo lo voy a destruir y en 3 días voy a edificar un templo, hablando de la iglesia, hablando del cuerpo de Cristo. Ahora bien, nosotros ponemos la piedra angular, como también hay una parábola sobre esto. Recuerde, el que edificó su casa en la roca, vinieron, porque dijo Cristo, fíjese bien que dijo, el que oye estas palabras, el que escucha estas palabras y las cree y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Vinieron las lluvias, vinieron los ríos, vinieron los vientos y pegaron con ímpetu contra aquella casa y no la derribó. Pero le voy a comparar a un hombre imprudente, insensato, aquel que viene, no hace conforme yo le mandé. Ese hombre construye su casa en la arena. Vinieron las lluvias, vinieron los ríos, vinieron los vientos, pegaron con ímpetu y su ruina fue grande. Entonces, siempre nos está hablando de la obediencia de Cristo Jesús como la roca, y si yo soy obediente y usted es obediente, entonces estamos sobreedificando. ¿Qué es sobreedificando? Estamos discipulándonos, estamos dejándonos dar una forma hasta llegar a ser el templo de Dios, hasta llegar a ser el cuerpo de Cristo, hasta llegar a ser la iglesia, hasta llegar a ser morada de Dios, para que Dios ruegue por usted, hasta que llegue a amar al prójimo. Entonces, así también dice en Efesios capítulo 6, que el edificio bien coordinado por una iglesia va creciendo hasta ser morada del Espíritu Santo. Entonces, ese es el trabajo. Yo soy llamado
me ponen la piedra angular y empiezo con los mandamientos de Dios, con la obediencia, practicando los mandamientos, empiezo a sobreedificar sobre esa roca y la palabra con obediencia para que Dios me dé un crecimiento y el día de mañana pueda ser un instrumento para que Dios ruegue por medio mío. Entonces dice, y para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Porque la bendita herencia, bendito hermano y bendita hermana, primeramente es la llenura del Espíritu Santo y el campo, que es el ministerio. Eso es una herencia, ese es un regalo. Eso es cuando ya me dijo Dios, toma las 2 cubetas y ponte a sacar dinero cuando llegué al ministerio. Es una herencia. Y esa herencia, que es el campo que perdió Adán y Eva, y que Cristo Jesús me vino a regresar, esa herencia me lleva a la esperanza por lo cual estoy sobreedificando. Me lleva a la vida eterna. Bueno, y dice aquí, vuelve a poner Pablo un ejemplo muy grande para darle la gloria a Dios del fruto que él tenía como siervo. Fíjese bien, ni plata, ni vestido, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¡Wow! ¡Qué diferente a los hipócritas y a los hijos del diablo que tienen lobos rapaces el día de hoy! Y que son obreros fraudulentos. Porque hoy, en la mayoría de las iglesias que se autodominan cristianas, no hay quien dé el evangelio gratuitamente. No hay iglesia que esté recordando el diezmo y la ofrenda cada que uno va a escuchar la palabra. Porque eso es lo que hablan. Usted va a una iglesia a meterse un domingo y siempre va a escuchar el diezmo y la ofrenda. Nunca va a escuchar otra cosa, sí, por ahí van a cubrirse y a disfrazarse para meter un engaño, ¿verdad? Y disfrazar a lo que a su corazón está habituado, que es ir a trasquilar a las ovejitas. Ahora, usted, bendito hermano y bendita hermana, si ha leído la bendita palabra de Dios, que estamos en el libro de los Hechos y también en Corintios, pues usted sabe que en todo momento Pablo, sobre todo en el libro de los Corintios, él dijo muy claramente que el evangelio era gratuito. Gratuito, que lo tenía que presentar gratuito. Y ay de mí si no lo presento gratuito y de buena gana. Porque hoy, como yo le daba testimonio, conozco pastores, apóstoles, que si no se les da un hotel, si no se les da comida, un carro, sobre todo los reconocidos, pero vamos hablando por rangos, ¿verdad? Y si no se les da un sueldo, no predican y no van. Casi ya están por sueldo. Entonces, también es muy importante decirle, bendito hermano y bendita hermana, que Pablo muchas veces, por mucho tiempo, presentaba el evangelio gratuito sin meter el tema del diezmo y de la ofrenda a la gente que iba empezando. Él tenía mucho cuidado y muchas veces ponía de lo suyo para ayudar, de su bolsa. Porque ese fruto es del diablo. La codicia es del diablo. Por eso está dándole gloria a Dios. Por eso estamos viendo cuál debe de ser el fruto de un verdadero representante de Dios. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Dice en el 34, antes vosotros saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y sí es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque tenemos nosotros una necesidad para comer, para vestir todos los días. Pero muy claramente dijo Dios, no te afanes por el que vas a vestir,
ni por el que vas a comer. Ve a las aves del cielo, que no trillan ni hilan, y mi Padre que está en los cielos las alimenta. Ve a las flores del campo, que Dios las viste así, y que ni Salomón, claro, hablando del Antiguo Testamento, se pudo vestir como una de ellas. Buscar, así dijo Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas les vendrán por añadidura. Ahora bien, vamos a suponer que, como a Pablo, le voy a poner el ejemplo a Pablo. Pablo, los corintios no le diezmaban ni le ofrendaban. En 1 o 2 años, no. Pero Pablo seguía trabajando con sus manos. No en el mundo, no. En la obra de Dios. Porque hasta ahorita, en el libro de los Hechos, no hemos visto que Pablo tuviera, y menos que iba de un lugar a otro, ni modo de que llegara a un lugar a conseguir trabajo 3 meses y luego otro. No, recuerde que huía. Entonces, está hablando del trabajo que Dios le dio. Y Dios, yo se lo digo como testimonio para poder fortalecer este versículo. En todo el tiempo que Dios me ha permitido, bendito hermano y bendita hermana, gente que tenga dinero, o gente que me pueda dar un diezmo cuantioso, no lo ha habido. Generalmente Dios me ha mandado todo el tiempo con gente pobre. Y para lo que yo requiero, para mi vida cotidiana, de mi esposa, de mi hijo, de mi hija, y ¿por qué no? Cuando Dios me provee también, lo pongo para la obra, pues se requiere una buena entrada. Ahora, Dios jamás me sustentó por medio de los diezmos ni de las ofrendas, pero por otros lados, Dios nunca me dejó. Jamás me dejó, pero buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo alguna ocasión, para fortalecer esta enseñanza, ¿verdad? Hace algún tiempo, no sé, hace unos 8 años, quizá 9 años, yo ya tengo sirviéndole a Dios, gracias a su misericordia, 15 años como siervo. Yo escuchaba un pastor decir que hoy no habían pastores verdaderos porque la gente ya no quería diezmar ni ofrendar. Que por eso los pastores, como no, los discípulos no cumplían con el mandamiento de Dios, pues tenían que irse a trabajar al mundo para poderse sostener. Falso, mentira, no es cierto. Yo presento a un Dios poderoso, un Dios fiel, un Dios que nunca falla a las promesas que nos dice. Y si hay gente que no diezma, que no ofrenda, y que nosotros no estamos predicando la palabra con la mentalidad, el interés de ir por un diezmo, por una ofrenda, sino por el sentir que hay en Dios, y si ellos no lo hacen, Dios, o si me manda también a un lugar pobre, Dios es fiel para darme lo que Él me prometió, y hasta ahorita, en estos años que tengo trabajando con mis manos y sirviendo en la obra y en el campo de Dios, no me ha faltado nada, Dios me ha suplido. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que el tema del diezmo y de la ofrenda no es para hacerle un bien al representante, no, porque alguna ocasión que Pablo le hablaba a los Filipos y que los Filipos entregaban a Pablo desde el principio lo que les mandaba Dios conforme a la palabra, Pablo dijo así: no me gozo por lo que ustedes me dan, sino me gozo por el fruto que hay en su corazón, porque cada mandamiento que un cristiano o un siervo va cumpliendo, la bendición es para el siervo, no para el consiervo, es para el discípulo, no para el siervo. Para el siervo únicamente es alegría, únicamente es paz, pero la bendición de que uno cumpla con todos los mandamientos es personal. Así que Pablo no le importaba, bendito hermano, no codiciaba el dinero de ellos. Y dice entonces: estas manos me han servido, ¿sí? Y Dios no me ha desamparado. Dice en el 35: en todo os he enseñado que trabajando así, fíjese bien, está hablando de la obra, porque hemos visto cómo había trabajado día y noche. Ya vimos también un día o varios días
que predicaba desde las 7 de la mañana hasta el día siguiente. Ya esto les he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados. Ahora, Pablo ponía el ejemplo. Imagínense, bendito hermano y bendita hermana. Yo le voy a decir algo. Hay iglesias que aparentan, porque son astutas, ¿verdad?, en ayudar el representante o la iglesia a alguna persona con una despensa o con una cobija o algo. Sí, ok. Pero ¿sabe qué? No sale de la bolsa del pastor o del apóstol o del representante. Sale de la bolsa de las mismas ovejas, de lo que ofrendan y diezmas, de lo que piden para robar. Pero que un representante ponga de su bolsa para ayudar a los necesitados, eso sí, exigen el diezmo, exigen las ofrendas, exigen que Dios te va a bendecir, que te va a llenar y te va a llenar tu refrigerador, te va a dar lo doble. Pero ¿cuándo ve usted que ellos de su bolsa estén dándole a los necesitados? Pablo lo hacía, pero recuerden, no para exaltar a Pablo, no, para exaltar a Dios, porque es un fruto de Dios. Entonces, Pablo iba y de su dinero que le correspondía como trabajo, iba y ayudaba a los necesitados. Hoy, los representantes, aparte de quedarse con los diezmos, también se quedan con las ofrendas. Que las ofrendas no son para la iglesia, pero eso lo estudiaremos después. Entonces dice, fíjese bien, en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, porque ya hemos visto, bendito hermano y bendita hermana, que los que poseían y que los que podían trabajar como discípulos, pues los que tenían de más, se ayudara para que no hubiera necesitados dentro de la congregación. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, creo que el que puede tener tanto las riquezas espirituales para poderlas repartir y no guardarse el talento de oro, tanto también como Dios nos confíe las cosas materiales y que vea que en mi corazón no está la codicia, no está la avaricia, no está el atesorar, no está el poner mi confianza en el dinero, y que cuando ve Dios que también, así como en el Evangelio, pues repartí con la canasta panes y peces todos los días, y que Dios también me empezó a probar y me empezó a mandar materialmente bienes a mi vida para probar mi corazón y para ver cómo los distribuía, y que viera, porque en todo vamos a ser probados, ¿verdad? Y que viera que no era codicioso de guardar dinero, de atesorar, sino que en todo momento Dios nos ha mandado, gracias a Dios, gente necesitada, gente humilde, que en todo momento ha requerido que se le ayude. Y cuando Dios ve que somos ministros tanto de las cosas materiales como de las cosas espirituales, quiero decirle que es una bienaventuranza, porque el fruto de gozo, el fruto de crecimiento, el fruto de luz, el fruto de entendimiento, es más bienaventurado dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Claro, bendito hermano y bendita hermana, que esto, una persona pobre, por ejemplo, un discípulo pobre o alguien que sea pobre, que le diga, oiga, Señor, pues yo quisiera tener esta bienaventuranza. Primeramente, bendito hermano y bendita hermana, hay que ser fiel en la gracia, hay que ser fiel en lo que Dios nos ha dado, en el talento de oro para repartir. Un talento me dio, o 10 talentos de Dios, 10 te doy. Porque si yo no doy mi vida, si yo no doy mi tiempo, si yo no doy el amor del pacto como ministro, pues ¿cómo me va a confiar Dios lo material para poderlo repartir? Entonces, primero es lo principal. Y una vez que Dios me ve fiel en esto, también me va a probar, bendito hermano y bendita hermana, por añadidura para ver, vuelvo a repetir. Y créame, yo se lo digo, y cada que Dios me permite la bendición de dar y de saber que no es mi dinero ni son bienes, sino que es de Dios todo, y me permite como instrumento poder dar y ver a mis hermanos y a mis hermanas sin necesidad y comer
verlos sin hambre, verlos que puedan comer de igual manera, para mí es un gozo, una alegría, que le doy gloria a Dios porque ese fruto es de Dios. Entonces, es más bienaventurado dar que recibir. De igual manera también es bienaventurado más dar, porque todas esas acciones que Dios va viendo cuando uno no tiene pues el veneno de Satanás, de afanarse, de preocuparse y de poner su confianza en el dinero, pues Dios aplaude y también a cambio Dios nos da o nos confía más materialmente para seguir repartiendo, pero también nos da más crecimiento y más entendimiento a la palabra. Dice en el versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, entonces se puso de rodillas y oró con todos ellos. Muy bien, bendito hermano y bendita hermana. Miren, pocas ocasiones hay de cómo orar y qué es ponerse de rodillas, ¿verdad? Quiero tocarle desde el Antiguo Testamento qué era ponerse de rodillas. Porque desde el Antiguo Testamento hay enseñanza cuando estos varones, la forma de arrodillarse y lo que significa era una forma de doblar las piernas, ponerse en rodillas y poner los brazos extendidos, casi acostados. En aquel entonces había tierra, no había como hoy pavimento, ¿verdad? Que ya estamos en las ciudades. Se ponían con todo el cuerpo y se empezaban a aventar el polvo cuando le pedían a Dios. ¿Qué representaba eso en el Antiguo Testamento? Representaba saber a los que tenemos entendimiento que nosotros éramos de aquí abajo, que nosotros fuimos sacados del polvo, que nosotros éramos mundanos, que nosotros éramos terrenales. Reconocer, Señor, el pobre de espíritu es el que reconoce que sin Dios es polvo, es nada. Entonces, eso es el ponerse de rodillas, el mostrarle a Dios que sin Él no soy nada, que soy polvo, que sería un ser mundano, que estaría bajo el poder de Satanás en las tinieblas. Recordemos que dice en San Mateo, bienaventurados los pobres de espíritu. Ahora, Pablo no lo hacía para que la gente lo viera, no, lo hacía para que Dios lo fortaleciera. Le decía a Dios, Señor, sé que voy con los lobos, sé que voy a un lugar donde me van a encarcelar, sé que voy a padecer. Señor, soy polvo, Señor, no soy nada, ven conmigo. Y eso que hacía Pablo era tomar el báculo. Recordemos, para poder fortalecer esta enseñanza. Hay una enseñanza sobre Jacob cuando va y está buscando, guiado por Dios, ir a un lugar para servirle, donde tuvo una lucha con un ángel toda la noche. Y el ángel le hirió el muslo durante toda la noche, le hirió el muslo. ¿Qué representa eso? Mire, en el cuerpo humano, el músculo más fuerte que tenemos es el muslo de la pierna. Es el más fuerte, es el que más fuerza tiene. Ahora, ¿qué simbolismo es? Que Dios, Satanás nos trajo un veneno de sentirnos como dioses, de sentirnos como supermanes, de sentirnos tú vales, la metafísica, tú puedes, tú eres más que vencedor. Ese veneno lo trajo Satanás. Dios nos dijo, tú no eres nada, eres polvo, sin mí, eres nada. Entonces, esa lucha que tuvo Jacob fue la misma que cuando Cristo Jesús llegó a mi vida y me hirió y me humilló y me dijo, tú no eres nadie. Y dije, ok, Señor, toma mi espíritu, toma mi báculo. Entonces Jacob empezó desde entonces a utilizar y apoyarse en el báculo que representa hoy el Espíritu Santo. Ahora, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, en las iglesias hay que arrodillarse. Miren, no, yo le digo algo. Más que nada Dios conoce los corazones.
Si se puede arrodillar, hágalo. Yo cuando podía, y porque hoy estoy, pues ahora sí que recuperándome y Dios tiene los tiempos para volver a caminar, gloria a Dios, ¿sí? Pero cuando yo podía caminar, no me arrodillaba. No me gustaba ser visto por los hombres. Más bien, me arrodillaba de corazón y siempre le he mostrado a Dios mi necesidad y mi humildad en la oración, en el desgarro, en el temer, en el no practicar el pecado. Pero si lo puede hacer, hágalo, pero primeramente con un corazón que reconozca que usted no vale nada, que reconozca a Dios. Eso es que Pablo, de cierta manera aquí, se arrodilló. Bendito hermano. Y oró con todos ellos. Dice en el versículo 37. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaron. Este también es un agradecimiento de alguien, un discípulo o un consiervo que tiene el Espíritu Santo, porque este es el sentir que hay del Espíritu Santo con un hombre que tiene el Espíritu Santo y que dio la vida por ellos. Mas no los pecadores, porque recuerde que los pecadores buscan nuestras vidas. Nos humillan y nos señalan, nos escupen y nos dicen. Este es un fruto de saber yo que un hermano tiene la presencia de Dios. Un hermano que le agradece primeramente a Dios y también le agradece al que dio su vida tanto tiempo para que hubiera un fruto. Y dice en el 38, aquí está el sentir, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Aquí está, doliéndose por lo que les había dicho que no verían más su rostro, doliéndose. Y claro, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? A un siervo que Dios pueda levantar, claro que puede, más bien que alguien se deje levantar. Y un siervo que dé su vida por tantos años, claro que las verdaderas ovejas, las que tuvieron hambre, las que tuvieron un fruto y los consiervos, claro que cuando Dios nos manda como un apóstol a otro lugar, y más que sabemos que va a morir por el Evangelio, pues cómo no, va a haber dolor. Como dicen Tesalonicenses, ¿verdad? Cuando un hermano se vaya, cuando un hermano duerma, sí, lloren, pero no hagan como hacen los gentiles. Sí hay dolor, sí hay dolor, pero no como hacen los gentiles. Y le besaron. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Que la bendita gracia de Dios esté con todos ustedes. Yo les mando un abrazo y me despido con el óculo santo. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 55 y empezaremos el capítulo 21 del libro de los Hechos. Hasta mañana, si Dios quiere, y gracias.